quiero comenzar esto diciéndoles la siguiente afirmación. Las historias para mí son como salvavidas. Es más, las historias salvan vidas. Y ustedes me pueden decir, wow, qué bonita frase, Marina, pero como que estás exagerando porque las historias simplemente sirven para entretener, solo son para entretener a la gente. Y durante muchos años yo también pensé lo mismo. Y no es que las historias no estén creadas muchas veces para entretener a las personas. Claro, una de las razones por las cuales sobre todo las historias de ficción son creadas es precisamente para entretener. Pero las historias no solamente sirven para entretenernos o para hacernos conectar unas personas con otras, sino que también pueden salvarnos la vida. A los que las escribimos y a los que las consumen también pueden llegar a salvarles la vida. Y hoy yo quiero compartirte cómo fue que llegué a esa conclusión y quiero invitarte al final a que analices si a ti te ha pasado lo mismo, si en algún momento de tu vida las historias te han salvado la vida. En 2013 yo estaba pasando, o durante el 2012 y parte del 2013 pasé por una época súper dura de mi vida. Entré en una crisis existencial muy fuerte, la cual me provocó una gran depresión en la que yo vivía en automático, vivía completamente en automático, no tenía una razón para vivir. O sea, si yo seguía adelante en mi vida y seguía tratando de ser una persona funcional era porque quería a mi familia y porque le tengo amor a Dios. Pero fuera de eso yo vivía en automático, como les digo. Y lo único que a mí me hacía sentir bien, lo único que a mí me hacía sentir tranquila y me hacía sentir en paz era sentarme todas las tardes a escribir alguna historia y luego subirla a Facebook para compartirla con otras personas. Porque yo desde muy chiquita había visto las historias como una muestra de amor. La primera persona que metió la semillita de contadora de historias en mi corazón fue precisamente mi mamá. Cuando yo era muy pequeña, mi mamá se sentaba todas las noches o casi todas las noches a contarnos cuentos a mis hermanos y a mí, cuentos de hadas, el Caperucita Roja, Blancanieves y los 7 enanos, La Bella y la Bestia, Ricitos de Oro, en fin, todos estos cuentos mi mamá nos los contaba. Y yo recuerdo que en mi mente de niña yo veía a mi mamá como una persona como con mucha luz. O sea, cuando ella se sentaba a contarnos los cuentos, yo la veía como si alrededor de ella tuviera una luz, la veía como más hermosa. Yo decía, wow, yo también quiero transmitirle mi amor, darle mi amor a las personas a través de las historias. Yo también les quiero contar historias y les quiero dar mi amor a través de las historias, porque yo así veía a mi mamá. Yo asimilaba que mi mamá nos estaba dando de su amor a través de contarnos estas historias. Y yo quería hacer lo mismo. Y luego, conforme fueron pasando los años y pasaron creo que 2 o 3 años más, ya estando ya como de 8 años, volví a ver el poder de las historias en mi vida, lo sanadoras que eran las historias en mi vida, cuando empecé a pasar por una época de salud bastante crítica, porque con el glaucoma estuve como un año en el que estuve totalmente en reposo en mi cama. No podía ponerme a jugar, ni salir a jugar con mis amigos, ni hacer muchos movimientos. Lo único que podía hacer era levantarme para ir al baño y para comer, y el resto de mi día tenía que estar acostada porque tenía problemas con mi presión ocular. Entonces tenía que estar todo el tiempo acostada, y mi mamá, como no podía pasarse todo el día contándome cuentos como a mí me hubiera gustado, obviamente, ella me compró un casetcito con cuentos infantiles. Y esos cuentos infantiles como que volvieron a reavivar ese amor por las historias, y empecé a realmente volver a sentir ese amor por las historias. Y una vez más, las historias ahora ya no solamente eran una muestra de amor, sino que también eran una compañía. Durante ese tiempo, durante ese año que estuve en cama, ese casetcito lo escuché muchísimas veces, repetí muchísimas veces todas las historias. Y una de las historias que más me gustaba era una que se llamaba Estrellina, y en esta historia se hablaba de una estrella que vivía pues obviamente en el cielo, una estrella literalmente, y que iba a salir a brillar por primera vez al firmamento en la noche, y que cuando estaban haciendo el ensayo para que saliera a brillar junto con otras estrellas, la estrella se emocionó tanto que se descontroló y terminó cayendo a la tierra. Y la historia se trataba de cómo esta estrellita sobrevivía en la tierra ayudada por un niño, y al mismo tiempo
las estrellas adultas allí en el cielo buscaban la manera de regresarla al firmamento, y la historia obviamente termina chido, termina bonito, termina bien la historia, termina muy bonita, pero la historia se me quedó tan grabada en mi cabeza y yo quería crear historias así de bonitas, con mensajes bonitos y todo, y me emocionaba, y yo recuerdo que me imaginaba estas historias. Y era como si yo viviera las historias, como si yo viviera las aventuras de las princesas, como si yo hubiera sido la estrella, o como si hubiera acompañado a la estrella en su viaje y todo, y realmente me encantaba. Ahora ya sabemos, hoy en día, que se ha descubierto que todas las historias que nosotros vemos, ya sean películas o que leemos en libros o que nos cuentan a veces, si nosotros conectamos con esa historia, si nosotros conectamos con ella, nuestro cerebro vive esa historia como si fuera real. Es decir, el cerebro no distingue realidad de ficción. El cerebro piensa que lo que está viendo en pantalla o lo que está leyendo en realidad lo está viviendo. Entonces por eso conectaba tanto con las historias, por eso es que me las imaginaba y era realmente algo maravilloso. En esos primeros años, las historias para mí eran muestra de amor y eran compañía. Ya en la adolescencia, las historias no solamente eran muestra de amor y compañía, sino que también se empezaron a convertir en una manera de escapar de mi realidad y de vivir aventuras, porque todos en la adolescencia queremos vivir aventuras. ¿Quién no se emociona con una buena historia de aventuras en la adolescencia? De hecho, creo que todavía estando adultos, todavía nos emocionamos con las historias de aventuras, pero donde más las disfrutamos es cuando éramos adolescentes y niños. Por eso es que la mayoría de las historias para jóvenes y para niños tienen que ver con aventuras y fantasía. ¿Por qué? Porque es lo que más nos llena el corazón en esa época de nuestras vidas. ¿Quién no se ha emocionado en la adolescencia con películas como Harry Potter o como los Juegos del Hambre? Que aunque, por ejemplo, los Juegos del Hambre no era tan bonito, o sea, no era como que algo soñado, pero sí la aventura, a eso me refiero. Entonces, realmente era algo maravilloso el poderte sentar a escuchar y leer estas historias y todo esto, y era muy divertido. Las historias de aventuras en la adolescencia, realmente emocionan, son muy padres. Entonces yo vivía historias de aventuras porque me las creaba en mi cabeza, inventaba mis historias de aventuras, obviamente con mucho romance, porque el amor era algo que a mí me llenaba y me sigue llenando actualmente. Y me emociona mucho de solo acordarme de todas esas aventuras que viví. Y sí, las historias una vez más me salvaron de irme por caminos que tal vez no eran los más aptos, me salvaron de aislarme por completo del mundo, porque yo siempre fui alguien un poquito más retraída, y a través de las historias y de compartirlas con otras personas, con amigas, con mi familia, eso hizo que yo no me encerrara en mi concha y me ayudó a salir. Pero también al mismo tiempo me ayudaban a poder salirme un ratito del mundo y meterme en mi mundo especial, en mi mundo de burbuja, y era yo muy feliz. Llegó la época después de los 18 años en la que todo empezó a cambiar, mi círculo de amistades se empezó a hacer cada vez más chiquito y las historias siguieron conmigo, pero ya no era igual. Y de repente llegó este 2012 en el cual yo entré en esta crisis existencial súper intensa, en la que de verdad yo no sabía qué hacer con mi vida. Y yo decía, Marina, es que ¿por qué te sientes así si en tu vida realmente no hay nada malo? Tienes a tus papás, a tus hermanos, tienes comida, tienes techo, tienes acceso al internet, tienes muchos privilegios. Pero es que la cosa aquí era de que yo en el fondo lo que me estaba pasando es que me daba cuenta de que todo a mi alrededor se estaba moviendo. Mis hermanos estaban creciendo y se estaban yendo por otros caminos. Yo sabía que mis papás no me van a durar siempre, y también sabía que yo en ese momento no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, como no sabía qué hacer con mi vida, entré en esta crisis en la cual nada me parecía interesante excepto contar las historias. Y entonces en ese momento, cuando estaba tan deprimida, el sentarme a contar historias, por un lado me ayudaba a lo mismo que me ayudó durante el tiempo pasado, a hacerme compañía y hacerme sentir mejor. Eran como una especie de bálsamo curativo para mí sentarme a contar historias, pero también al mismo tiempo me ayudaba a poder comprender mis emociones, porque a través de la ficción exploraba a través de mis personajes ciertos sentimientos, ciertas ideas, y luego eso enriquecía a estas historias, y eso hizo que
esas historias en específico, las de esa época, ese año, en el cual llegué a escribir 15 historias durante todo el 2012, o sea, fue mi año más prolífico. Escribí 15 historias, de las cuales las 15 las empecé y las terminé ese mismo año. Entonces, como pueden ver, realmente escribí muchísimo y fui muy prolífica en ese año. Y todas mis historias, casi todas las historias, la gran mayoría de ellas fueron esas historias que me hicieron conectar con este grupo de amigas, que luego me dieron como que la patadita de la buena suerte y me dijeron: oye, Marina, deberías de dedicarte a esto, deberías de ser escritora, tienes talento, tus personajes son diferentes, tienen algo que no sé qué es, pero me gusta, son diferentes, me he conectado muy padre con tu historia, realmente tienes un don y deberías de compartirlo. Eso era lo que ellas me decían. Y yo empecé, primero obviamente, les soy sincera, era como, sí, claro, lo dices porque eres mi amiga, porque te caigo bien. Pero ya después, conforme fue pasando el tiempo, como que esa semillita que ya había plantado mi mamá, que había plantado los cuentos en ese cassette, que había plantado mis experiencias pasadas, empezó a germinar. Y de repente dije, bueno, si la única cosa en el mundo que me llena, me hace muy feliz, y es algo que es una certeza en mi vida, fuera del amor que le tengo a mi familia y el amor que le tengo a Dios, si hay algo en esta tierra que realmente me hace feliz y me motiva, son las historias. Y dije, ok, ¿saben qué? Me voy a aventar este tiro y me voy a esforzar y a enfocar en escribir esta historia y en publicarla y a ver qué pasa. Y entonces empezó este camino tan bonito que fue el empezar a planificar la promesa de Peyton, luego escribirla, y todo esto fue algo maravilloso. Recuerdo que los primeros 3 meses de escritura, que fue cuando escribí el primer borrador, fueron los más maravillosos de mi vida y fueron como que mi terapia, ¿saben? Estar escribiendo la promesa de Peyton, el primer borrador, fue mi terapia, porque empecé a escribirlo en noviembre del 2013 y terminé de escribirlo en febrero del 2014. Y todo eso, para febrero del 2014, todos esos sentimientos de tristeza, de melancolía, de falta de pertenencia, de falta de alegría, de desmotivación, cuando vine a ver, cuando terminé ese borrador, ya habían desaparecido. Era como si hubiera renacido, como si a través de ese tiempo que pasé conmigo, que pasé con mi historia, que pasé con mis personajes, me hubiera curado, me hubiera hecho sanar. Y no es como que mágicamente todos mis problemas y todos los desafíos que vendrían después no me fueran a afectar, claro que no, pero ahora yo ya no me sentía como me sentía esa vez. Nunca me volví a sentir como me sentí en ese lejano 2012-2013. Nunca volví a sentirme así, porque ahora ya tenía un propósito. Y entonces me di cuenta de que las historias no solamente sirven para entretener. A mí, en lo personal, no solamente me sirven para entretenerme o para demostrar mi amor, sino que también sirven para mí, para salvarme la vida a mí. El escribir la promesa de Peyton me salvó. Y lo reafirmé aún más cuando en 2016 me enfermé de cáncer. Yo siento que ahí fue como para que Diosito dijo: a ver, Marina, si es verdad que quieres ser escritora, ven, te mando esta prueba para ver si realmente es lo que quieres. Y pasé la prueba, porque en realidad el ponerme a escribir el segundo libro de Peyton, el corregir el primer libro mientras estaba en el tratamiento de cáncer, una vez más volvió a ser un bálsamo para mí. Una vez más me volvió a ayudar, me daba como que recargaba mi corazoncito de energía y de positivismo, y pude seguir adelante. Una vez más, mis libros, mis historias y mi familia y mi amor por Dios fueron los que me ayudaron a poder salir adelante. Y ahora pues me ven aquí, han pasado años y ya estoy libre de esa enfermedad tan horrible que era el cáncer, y pude sobrevivir a esto. Entonces ahí otra vez, literalmente, las historias me ayudaron a que mi sistema inmune trabajara como debía de ser, me llenaron de esa felicidad que ayuda a que puedas recibir los tratamientos y puedas curarte y puedas salir adelante de tus enfermedades y de todas las cosas y de todas las pruebas. Y realmente yo puedo decirles que sí, las historias han salvado mi vida. Y ahora quiero, para terminar, preguntarles, analícenlo.
¿Alguna vez han escuchado a alguien decir, es que este libro que acabo de leer me cambió la vida, literalmente me cambió la vida? Este libro, esta película que acabo de ver, me ha salvado la vida, me ha dado un gran mensaje, he comentado tanto con determinado personaje. Pues allí es cuando se ve que las historias no solamente sirven para entretener, porque a esa persona, y si a ti te ha pasado, si en algún momento has dicho, wow, este libro que acabo de leer, esta película que acabo de ver, realmente me hizo sentir diferente, me cambió la vida, me dio una nueva perspectiva de la vida, pues ahí las historias han salvado tu vida de manera espiritual, de manera emocional te han salvado. Y es cuando les digo, las historias no solamente son eso, no solamente son historias. Puede ser que sea una historia de ficción que también te cambie la vida, te haga ver las cosas de una manera diferente y te ayude y de alguna manera te salve la vida en ese momento. O puede ser que sea una historia de una persona real, alguna anécdota que te hayan contado que haya sido tan inspiradora que te motivó a salir adelante, a solucionar un problema o lo que sea. Entonces las historias no son solamente para entretenernos, sino que también son para salvarnos la vida, salvarnos espiritualmente hablando, emocionalmente hablando. Nos ayudan a poder estar mejor, a conectar con emociones que tal vez no nos habíamos dado cuenta, a ver perspectivas y caminos que por estar metidos en nuestros problemas no habíamos visto antes, y nos ayudan a conectar con mensajes maravillosos que luego pueden ayudarnos a cambiar y a mejorar nuestras vidas. Entonces sí, como les digo, las historias salvan vidas. Espero que ahora, cuando vayas y leas un libro o veas una película, analices bien qué es lo que vas a ver, porque al final de cuentas todo eso que tú llevas a ti, lo que tú consumes, de alguna manera te va dejando mensajes, y al final de cuentas eso te puede ayudar o te puede perjudicar. Y no estoy diciendo que no se pueda ver televisión por entretenimiento y que de repente veas una serie que no tenga absolutamente nada de valioso que dar. No estoy diciendo que esté mal ver algo, por ejemplo, como una caricatura o una película que simplemente sea comedia y no tenga ningún mensaje. Claro que no, eso también es válido, es entretenimiento, pero también es bueno empezar a voltear a ver esas cosas que a lo mejor nos pueden nutrir un poquito más, y que no solamente utilicemos las historias para entretenernos, sino que también las utilicemos para enriquecer nuestra mente, mejorar nuestras vidas. Y si tú eres una persona que escribe, empieza a pensar que tienes un gran poder en tus manos, porque tanto las historias que escribes pueden salvar tu vida de alguna manera, como pueden salvar la vida de otra persona de manera emocional. Entonces las historias no son solamente historias, pueden salvar nuestras vidas.